Bueno, estamos transmitiendo en vivo una vez más desde donde sea. Este es el octavo desde donde sea, si no me equivoco. Volvemos a transmitir desde la ciudad de Caracas. Ya estamos en Venezuela. Recordemos que los dos últimos programas, el programa 6 y el programa 7, lo transmitimos desde La Habana, Cuba, en el seno de la Feria Internacional del Libro 2019. Desde aquí mando un grandísimo abrazo a todos esos escritores, intelectuales, con los cuales tuvimos la oportunidad de convivir durante dicha Feria Internacional del Libro, donde fuimos jurado del premio Pensar a Contracorriente. Ya estamos de nuevo en la patria, ya estamos de nuevo en Venezuela y bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo a través del Facebook de La Iguana TV, aquellos que nos están viendo a través de mi Instagram personal, @mperespirela, y aquellos que nos están viendo a través de YouTube. También agradecemos la presencia de aquellos que se están conectando a esta hora aquí estamos, por Periscope. Bienvenidos a Desde Donde Sea los que están transmitiendo y viendo esto desde Periscope. Dato importantísimo antes de comenzar, vamos a suscribirnos a cada uno de los canales. En la cuenta YouTube basta que le den suscripción y ahí van a tener ustedes las notificaciones de nuestros programas en vivo. No se trata solamente de donde sea, recordamos que a través de laiguana.tv también tenemos programas como Cara a Cara, una sección de entrevistas con Clodoaldo Hernández, también tenemos La Pupila con la periodista María Alejandra Aguirre. Bueno, entremos en materia. Días muy delicados estos, días muy arduos estos, días muy difíciles estos, días muy difíciles, días muy arduos, porque, y esto lo tenemos que decir con la mayor responsabilidad y lo tenemos que decir con la mayor preocupación también. Venezuela se encuentra bajo asedio. Yo creo que es importante, sobre todo nosotros como venezolanos, llamar las cosas por su nombre. Y se encuentra bajo un asedio internacional, monitoreado y protagonizado por los Estados Unidos, la mayor potencia bélica del planeta Tierra, pero también por países de la Europa Schengen. Y esto no es nuevo. Yo quisiera comenzar con una reflexión de índole histórica. Si nosotros nos ponemos a estudiar muy someramente la historia de los últimos 200 años de la República, nos vamos a dar cuenta de varios aspectos interesantísimos que desgraciadamente pasan por debajo de la mesa. Un primer asedio y un primer bloqueo ya se dio con la naciente República. Ya desde 1812 nosotros estábamos fruto de nuestros ideales independentistas, fruto de nuestras batallas independentistas, con aquella primera generación, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Sucre, Páez. Ya tuvimos un primer asedio de los navíos españoles que amenazaron en aquel momento a Venezuela precisamente con hacerla morir literalmente de hambre. Es decir, ya la República Bolivariana de Venezuela nace con una situación muy parecida, estoy hablando del siglo XIX, 1810, a la que estamos viviendo ahora, 1810, 1811, 1812, hasta que se configura la independencia de Venezuela. Siglo XIX. Si nosotros nos vamos al inicio del siglo XX, a finales más específicamente de 1902, inicio de 1903, se dio una situación muy, pero muy parecida a la que en estos momentos estamos viviendo, incluso desde el punto de vista de la propaganda. Estoy hablando de Cipriano Castro. Cuando ustedes ven qué pasó entre 1902 y 1903 en los periódicos europeos, en los periódicos estadounidenses, se bufaban de Cipriano Castro tal cual
como lo están haciendo en estos momentos de Nicolás Maduro, y se amenazaba con una conglomeración de navíos, en aquel caso alemanes, italianos y británicos, que llegaron a nuestras costas con la amenaza manifiesta de también bloquearnos e invadirnos. En aquel momento también aquel vilipendiado y atacado presidente Cipriano Castro, junto con el pueblo venezolano, o yo lo diría al revés, el pueblo venezolano junto a Cipriano Castro, logró salir de esa difícil situación. Hoy día, entonces, siglo XIX, inicio del siglo XX y ahora en el siglo XXI, más específicamente, iniciando este año 2019, otra vez Venezuela está sometido a un asedio internacional, a un ataque mediático sin precedentes y sobre todo y más que todo a un bloqueo que al inicio fue económico y que ya no es solamente económico, ya se trata de un bloqueo también diplomático, de un bloqueo mediático y, si me permiten decir, de un bloqueo simbólico. Hoy día la República Bolivariana de Venezuela, que no es una entelequia, que no es un concepto fantasmático, como decimos en filosofía, la República Bolivariana de Venezuela somos nosotros, los venezolanos, somos nosotros y nosotras las venezolanas. Desgraciadamente, y yo quiero insistir sobre eso, veo a periodistas, veo incluso a intelectuales, veo a políticos casi que no tomar en serio lo que está pasando o tratar de despachar lo que está pasando con frases de circunstancia, algunos casos, y esto lo quiero criticar de manera muy responsable, con bravuconerías, y yo soy de los que piensa que estamos en una de las situaciones más difíciles que jamás ha conocido la República Bolivariana de Venezuela. También creo que es importante darle un contexto histórico a esto que está pasando, porque, insisto, no es nuevo, no es la primera vez, ni siquiera la segunda vez, y por cierto, no va a dejar de pasar. Porque aunque parezca un lugar común, yo les quiero decir que nosotros estamos en uno de los países con mayor reserva mineral, acuífera, con las mayores costas caribeñas, de las mejores costas del mundo en kilómetros cuadrados. Estamos nosotros en un país que posee de los 16 materiales preciosos, 14 para las nuevas tecnologías, las llamadas TIC, tecnologías de información y comunicación. Estamos en un país mayoritariamente joven, donde gran parte de la población tiene menos de 30 años. Estamos en un país que no tiene guerras por razones religiosas o por razones raciales. En fin, estamos en un país apetecible. Y así como ocurrió a partir de 1810, así como ocurrió a partir de 1903, finales de 1902, y así como está ocurriendo ahora, nosotros vamos a seguir siendo víctimas de las ansias de poder de países que necesitan la materia prima venezolana. Yo sé que no es nada original lo que yo estoy diciendo, pero simplemente quiero darle un contexto histórico a lo que está pasando. Lo que está pasando no es poca cosa. Lo que está pasando, y me permito decir esto, que es, por cierto, se lo dije con las mismas palabras a Shirley Barnaghi en una entrevista en Onda y a Vladimir Villegas en una entrevista en Unión Radio. Algunas veces los periodistas suelen despachar la problemática que está viviendo Venezuela como si fuese única y exclusivamente una confrontación entre chavistas y opositores. Miren, hace rato que nosotros pasamos esa confrontación como causa prima de lo que en estos momentos estamos viviendo. Y por cierto, perdimos la oportunidad de resolver los problemas entre venezolanos. Nunca es tarde para la paz. No quiero pecar yo también de pesimismo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Desgraciadamente, desde el mismísimo momento
en que la problemática venezolana llegó a instancias internacionales y más específicamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya este problema tomó otro matiz. ¿Por qué? Porque no cabe duda que la oposición, y cuando digo oposición no me refiero a la oposición venezolana, ya que poco o nada tiene que ver con lo que está pasando. La oposición hoy día la encarna en primerísima persona nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, que el comandante en jefe del ejército con mayores potenciales tecnológicos del planeta. Y que, por cierto, además dirige de facto la OTAN, es decir, la conglomeración de los ejércitos con mayor poder de fuego del mundo. Por cierto, en esto quiero yo detenerme y desde aquí critico la postura, insisto, de algunos periodistas que creen que criticando a Maduro, y he demostrado ser uno de los críticos más, vamos a decir, sistemático en el tiempo de ciertas políticas públicas, de ciertas políticas mediáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que ya no se trata de despachar este problema como un problema de que vamos a criticar a Nicolás Maduro. Hoy día Donald Trump, para ganar sus elecciones, necesita la barajita debajo de la manga que es Venezuela. Nos encontramos con un presidente de los Estados Unidos con una gravísima crisis de legitimidad fuera de los Estados Unidos. Cuando ustedes van a ver cuál es la postura de muchos de los presidentes y mandatarios de la Europa Schengen, ustedes se van a dar cuenta que tienen un desprecio, en algunos casos incluso público y notorio, contra Donald Trump. Pero pareciese que ese desprecio se termina cuando se toca única y exclusivamente un tema, el tema de Venezuela. Entonces, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Lo que está pasando en Venezuela ya no depende única y exclusivamente ni en gran medida de las discusiones entre chavistas y opositores o entre partidos políticos venezolanos o incluso entre manifestaciones al interno de Venezuela. Ya este problema, insisto, después de haber llegado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se está decidiendo desgraciadamente desde otro lugar. Como se decidió en 1810 desde el Imperio Español y desde Madrid, como se decidió en el 1902 desde Roma, Berlín y Londres, en este momento se está decidiendo desgraciadamente en Washington. Que tuvo un primer triunfo al llevar el tema de Venezuela nada más y nada menos que al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ese triunfo se convirtió inmediatamente en una derrota. Triunfó la oposición, es decir, Trump, al llevar a Venezuela, el tema Venezuela a las Naciones Unidas. Triunfó el gobierno bolivariano de Venezuela cuando los diferentes países comenzaron a hablar y terminaron en su mayoría apostando por la paz y por el diálogo en Venezuela. En este sentido también se está engañando al pueblo venezolano. Se está engañando al pueblo venezolano. Al decirle que la comunidad internacional en pleno refuta y rechaza la presidencia de Nicolás Maduro. Eso es falso. Y yo reto a cualquiera de los que nos están viendo aquí, a cualquiera, a que me busquen un solo documento, uno solo. Un solo documento, incluso de la OEA, de las Naciones Unidas en su plenaria, o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o de la Unión Europea, que respalden al autonombrado diputado Guaidó. A pesar de la presión internacional sin precedentes que ha hecho los Estados Unidos a través de sus lobbies, de sus presiones económicas, de sus presiones, insisto yo, políticas, no ha habido un solo organismo internacional de este planeta que se haya pronunciado legitimando este golpe de Estado. Sui generis, sí, original, sí, pero golpe de Estado al fin de Guaidó, es decir, de Donald Trump. Han hecho lo imposible. En la OEA se les levantó CARICOM y países como Bolivia y países como Haití no lo lograron. Y en la OEA tuvieron que recurrir, y esto hay que decirlo, a quitarle la visa
de movilidad dentro del territorio estadounidense al representante de Venezuela, de Venezuela en la OEA, Samuel Moncada. Es trampa. Y Moncada se los dijo en el mismo seno de la OEA. Es decir, tuvieron, abusando del hecho que la OEA está en Washington y las Naciones Unidas en Nueva York, abusaron. Y como no pudieron, siguiendo la normativa internacional y la mismísima normativa interna de la OEA, sacar a Venezuela, tuvieron que quitarle la visa y quitarle la movilidad. Imagínense ustedes, estamos en tiempos bárbaros. Estamos en tiempos de barbarie. Estamos en tiempos de irrespeto a la normativa internacional y allá vamos a llegar con otro de los puntos. En las Naciones Unidas y su plenaria, la mayoría de los países, la gran mayoría de los países, aceptan la presidencia de Nicolás Maduro. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto no lo digo yo, lo dijo el mismísimo embajador de Bolivia, se llevó de forma desproporcionada el tema Venezuela. ¿Por qué desproporcionada? Porque solamente se puede discutir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas temas que atenten contra la paz mundial. Y no es precisamente el caso de Venezuela, con mucho alarde mediático que se le quiere hacer a una supuesta crisis humanitaria. Entonces tampoco fue en las Naciones Unidas, tampoco fue en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por cierto, tampoco fue en la Unión Europea, que cuando estaba a punto de aceptar a Guaidó por presiones de Macron, siguiendo el ejemplo, por cierto, de Nicolás Sarkozy. Recuerden ustedes que Nicolás Sarkozy fue más allá del mismísimo gobierno estadounidense y fue el primero en bombardear Libia. Después nos dimos cuenta por qué. Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, tenía deudas y negocios con Gaddafi, que le había pagado la campaña electoral. Vean ustedes cómo se mueve la política internacional y cómo se mueve la comunidad internacional. Siguiendo los pasos de Nicolás Sarkozy, Macron ahora se erige como el baluarte del trumpismo en la Unión Europea. ¿Pero qué pasó? Que países golpeados, por cierto, por el colonialismo interno a la Unión Europea, que también existe, es decir, Berlín, Alemania, países golpeados por Alemania, Italia y Grecia, le echaron, como se dice popularmente en Venezuela, la burra pa'l monte a la Unión Europea. Y Cinque Stelle, que es el partido en estos momentos con beligerancia en el poder de la República Italiana, dijo, no voy a aceptar a Guaidó, chicos. Y Grecia, por cierto, víctima de las políticas neoliberales de la Unión Europea, endeudada hasta aquí, tan endeudada que quisieron privatizar hasta los mismos monumentos históricos, por ejemplo el Partenón. Bueno, esa Grecia endeudada con Berlín y con París dijo, no, nosotros aceptamos al presidente Nicolás Maduro. Es decir, que tampoco en la Unión Europea tuvieron respaldo mayoritario para poder producir un documento que consagrara el golpe de Estado a nivel internacional. Resumiendo, entonces, ni la OEA, ni la Unión Europea, ni el Consejo de Seguridad de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, perdón, ni la Unión Europea pudieron sacar un solo documento. Es decir, que el gobierno de facto, y estoy siendo gentil y caballeroso, de este diputado Guaidó, no tiene ningún sustento en la política nacional, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votado por inmensa mayoría por el pueblo venezolano, la única que fue así, pero tampoco tiene respaldo verdadero de las instituciones más importantes del planeta Tierra. Es puro humo, es un pote de humo. Por más que CNN, El País, el New York Times, Le Figaro, Liberación, por más que el Corriere della Sera, por más que el Messaggero nos digan lo contrario, no hay ninguna normativa venezolana o ninguna normativa internacional que esté avalando esta aberración, este golpe de Estado bárbaro y esta patada que se le está dando no solamente a la Constitución venezolana, sino a la política internacional. Ahora, esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Sigamos analizando internacionalmente la cuestión. Bueno, nos despertamos hace 48 horas con algo que
hubiéramos pensado simplemente que hacía parte de una película de ciencia ficción. Resulta que una bravucona familiar de Blanca Ibáñez, la amante de Carlos Andrés Pérez, en la madrugada, no lo digo yo, lo dice el canciller de la República, cual ladrones que se meten en las noches en las casas, entraron y usurparon nada más y nada menos que el territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica. Porque decir una embajada quizás no dé fe de lo que significa lo que ahí sucedió. Usted puede estar en cualquier país del mundo, pero dentro de ese país, en los límites de una embajada de cualquier país que sea, ya usted no está en el país en cuestión, sino en el país de la embajada. Es territorio soberano. Es tan soberano el territorio que estamos pisando, los que estamos en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela, como soberano es el territorio de nuestra embajada en Costa Rica. Y de la misma forma como tratan a través de una pseudoayuda humanitaria para 20.000 personas, que corresponde a una hora de CLAP, de distribución de CLAP diaria, 20.000 cajas, lo repito. Quieren entregar 20.000 cajas que corresponden a una hora de distribución CLAP de un solo día. Imagínense la afrenta a la inteligencia de los venezolanos. Bueno, nos despertamos entonces con que no solamente se quiere ultrajar el territorio nacional, no solamente Donald Trump quiere ultrajar el territorio nacional, que no es de los chavistas, es de los chavistas, es de los independientes y de los opositores, es de todos nosotros, sino que también hace 48 horas se ultrajó dicho territorio en San José. Hay un dicho por ahí que dice que cuando tu enemigo comete error, déjalo tranquilo. Cuando tu adversario más bien. Miren, inmediatamente, la vicecanciller de Costa Rica salió a lamentar este hecho. Y no porque sea chavista o apoya a Maduro, no, porque no podía hacer otra cosa. Es decir, quedarse callado frente a la violación del territorio sacrosanto venezolano en San José quería decir darle la espalda a toda la normativa internacional, al menos desde la Segunda Guerra Mundial 1945, al menos. Podemos irnos mucho más atrás con el derecho de las gentes que llamaban los latinos. Y aquí entonces entramos en otra de los chistes y de la paradoja de este montaje. Y les digo, yo sé que es impopular lo que estoy diciendo, porque este golpe de Estado además ha puesto de moda el golpe de Estado. Y que a quien se le ocurra decir algo, entonces prácticamente es amenazado de muerte. Prácticamente no, es amenazado de muerte. Pero es que es risible que la vicecanciller de Costa Rica salga a lamentar este hecho, cuando este hecho se dio frente a la policía de Costa Rica. Pero esto no es lo peor. Es importante reflexionar en estos días. Es muy importante. No es momento de consignas. Lo peor es que Costa Rica, que aceptó a Guaidó, sale a lamentar el hecho que la presunta embajadora de Guaidó ultrajó la embajada del gobierno de Nicolás Maduro. No es lo mismo decirle a los medios de comunicación que aceptan a Guaidó que defender eso en términos de política internacional, cuando una guarimbera junto con los hijos de un prófugo de la justicia ultrajan el territorio sacrosanto de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo presidente, nos guste o no, les guste o no, es Nicolás Maduro Moro, con más de 6 millones de votos. Entonces, resumo. Dejan invadir y ultrajar el sacrosanto suelo venezolano en San José. Después salen a lamentarlo los mismos que entonces no reconocen a Nicolás Maduro sino a Guaidó. Si no fuera tan grave
sería simplemente un chiste. Un chiste. Y lo mismo va a pasar, con muchos otros gobiernos que en nombre de la supuesta democracia o de la ayuda humanitaria terminarán, y eso me lo dijo, por cierto, un eurodiputado. Ustedes se imaginarán quién. Y dije, pero ¿qué va a pasar en el futuro si este golpe falla? ¿Qué van a hacer las educadas y edulcoradas potencias europeas? Y él me dijo, nada, hacerse los locos como siempre, como si no hubieran dicho nada, como si no hubieran dicho nada. Y es que lo que aquí está pasando, y es mi conclusión cuasi lógica, es que un presidente como Donald Trump está a través de Venezuela tratando de acabar, escúchese bien, con la normativa internacional vigente. Aquí lo que está pasando es que estamos en un nivel ulterior de estrategia geopolítica estadounidense que ya va directamente a minar y hacer explotar la normativa internacional vigente que nos ha dado una cierta paz. Una cierta paz. Es decir, ya no se trata solamente de los Estados Unidos, que solo con 2 países es fustigado por el bloqueo, todos los años en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, por el bloqueo a Cuba, incluso por países de la Unión Europea, que era lo que quería decir, sino que ahora simplemente no les importa la normativa internacional. Al punto que lo que sucedió hace 48 horas en Costa Rica, sucedió de forma mucho más, permítame la expresión, malandra, en el consulado de Guayaquil. ¡Qué casualidad! 24 horas después que se ultraja el sacrosanto suelo venezolano en San José, entran, chicos, unos malandros armados y someten a los funcionarios consulares de la República Bolivariana de Venezuela en Guayaquil. Y se llevan la plata de los funcionarios, la plata de la República, la plata. A mí no me sorprende. Es gravísimo, es gravísimo. Pero nos vamos a quejar nosotros porque unos malandros, de forma intencional y con el apoyo, no tengo la menor duda, del gobierno ecuatoriano, así como entraron de noche en Costa Rica, entraron allá en Guayaquil y se llevaron la plata de la caja fuerte. Compadre, comadre, eso no es nada. Nos acaban de robar 30.000 millones de dólares en Sigo. Y eso fue de día, eso sí, encorbatados y con lindas palabras. Nos robaron todo el dinero, todos los euros que estaban allá en Bélgica para comprar medicina. Nos robaron, eso sí, en perfecto English y británico, el oro que tenemos en las bóvedas de Londres. Y aquí vamos a otra conclusión. De lo que esto se trata no es de una disputa, como lo dije al inicio, entre chavistas y opositores, o de quién critica más a Nicolás Maduro para justificar todo esto que estoy contando. Aquí se trata que ya estamos frente a la piñata Venezuela. Y vuelvo al inicio. Esa piñata tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, esa piñata tiene una de las mayores reservas, la quinta para ser preciso, de gas. Esa piñata tiene 14 de los 16 minerales preciosos que se necesitan para las nuevas tecnologías. Esa piñata tiene las fuentes hídricas más importantes, por ejemplo, California, los Estados Unidos, Los Ángeles, se está quedando sin agua, le queda poca agua. A Colombia le quedan 3 o 4 años de petróleo. La piñata que todo niño quiere. La piñata que Trump quiere. El niño mimado Trump, hijo de banqueros. Así que por favor, no me vengan con pendejadas. No me vengan con pendejadas a esta altura. Y no me vengan a decir que esto se trata de un problema entre chavistas y opositores.
ya este tema, insisto, tomó una dimensión mundial y las mismitas colonias que nombré en el siglo XIX a partir de 1810, en el siglo XX a partir de 1902 y en este siglo XX son las mismas colonias. Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, la Europa Schengen, la edulcorada Europa Schengen. Por eso yo hago un llamado responsable, amoroso, honesto, leal a chavistas, independientes y opositores, que nos duele esta patria, a tomar conciencia de los momentos arduos, difíciles y complejos que estamos viviendo, por decirlo menos. Y que no nos dejemos tomar, ni chavistas, ni independientes, ni opositores, por tontos útiles. Lo que aquí está pasando se decidió hace rato. Y se decidió entre reuniones del conglomerado financiero militar, político del norte del mundo. Sobran pruebas, por cierto. Hay una prueba que salió por ahí de un libro de un personaje estadounidense que en una reunión hace poco tiempo, 2017, con Trump, dijo, ¿para qué seguir haciendo guerras tan lejos si tenemos a Venezuela ahí al lado? Esto deriva entonces en acciones gravísimas como la que voy ahora a citar. Ayer, escuchen bien esto, porque una cosa es que los políticos ejerzan el arte de la política y se digan barriga verde, etc. Pero cuando los generales del Comando Sur estadounidense y generales colombianos vestidos de gala desde los Estados Unidos amenazan directamente a generales venezolanos, hermanos y hermanas, ya estamos en otro nivel. Y eso pasó ayer. Insisto, desgraciadamente por debajo de la mesa. Yo no recuerdo, de verdad, en la historia reciente de la República nuestra, la República Bolivariana de Venezuela, un hecho tan grave. Cuando ya los políticos callan y generales colombianos y estadounidenses, y generales estadounidenses y colombianos salen directamente a retar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señoras y señores, estamos en momentos de llamar a las cosas por su nombre. Y esto se llama guerra. Esto se llama guerra. Porque en la guerra ya no hay mediación que no sea ríndete o te mato. Y el mensaje que en estos momentos está vehiculando el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos no es otro que o te rindes o te mato. Frente a esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Criticar las políticas públicas de Nicolás Maduro? Se los dice una persona, y esto lo digo con humildad y con responsabilidad, que ha afrontado la crítica de forma seria y ha pagado en efectivo, en cash, dichas posturas. Pero aquí estamos frente a otro escenario. Aquí estamos frente a otro escenario. Un escenario, por cierto, al cual llegamos, y eso podemos ir un poco más atrás, solo como análisis. También hemos llegado a esto por bravuconerías, de lado y lado, por pensar como vivos bobos y por dejar pasar absolutamente todas las oportunidades reales que nosotros teníamos de resolver esto dentro de las fronteras. Lo digo con mucha tristeza, lo digo con mucha tristeza. Y puede ser que a muchos no les guste lo que yo estoy diciendo, pero fue así.
si tenemos que hacer una autocrítica como venezolanos, tenemos que decir que dejamos pasar demasiadas oportunidades de resolver esto entre nosotros. Y entonces llegaron los que pescan en río revuelto. Y los que crearon las condiciones, guarimbas, golpe de Estado, paros petroleros, falsas mesas de diálogo, corrupción, burocratismo, juego de las sillas, los mismos gobernando nos llevaron a esto. Nos llevaron a donde estamos. Y yo lo he repetido siempre. ¿Guerra económica y bloqueo económico? Sí. Y eso evidentemente es una parte importante del problema. Pero otra parte importante también es la corrupción galopante a todos los niveles que caracteriza el actual gobierno. Ahora. Esto no cambia en nada que Venezuela sea tomada como una piñata en estos momentos y que la ExxonMobil se pasee por las aguas territoriales de Venezuela, así como se pasearon los malandros por el consulado de Guayaquil, o como se pasearon estos guarimberos en San José, o como se pasea Donald Trump por Cisco. Nos queda entonces a nosotros, como venezolanos, ejercer toda la presión necesaria, toda la que sea posible, desde todas partes, para que aquí haya paz. Porque como a las mayonesas, como a los quesos, como a los yogures, Donald Trump nos puso fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento, según Donald Trump, es el 23 de febrero. Y estamos a 21, es decir, dentro de 48 horas. Y en esto me quiero detener. Y escogen al estado Táchira. Escogen al estado Táchira como el lugar donde va a entrar la ayuda humanitaria. ¡Qué sarcasmo! El estado Táchira, que es la herida más grande que ha tenido Venezuela en los últimos años. Y digo herida porque por esa herida, llamada frontera, nosotros le dimos de comer a través del bachaqueo a Colombia durante muchos años, y no a la costa colombiana, a la costa colombiana y al altiplano. Es decir, de ahí, de esa misma frontera de Táchira, salió toda la gasolina, también por la corrupción de los militares, claro que sí, pero no solamente. De ahí salió todo el bachaqueo, toda la comida que dio de comer a Colombia, a la costa colombiana y al altiplano, salió de Táchira. Y ahora resulta que es por Táchira donde se nos van a dar 20.000 cajas. 20.000 cajas. Impresionante, impresionante, impresionante. Y lo peor es que hay venezolanos que se están prestando para esta farsa, para esta ironía, para este sarcasmo, es que es casi inefable lo que está sucediendo. Es que es casi inefable lo que está sucediendo. Se escoge el estado Táchira, donde se cometió uno de los mayores robos al pueblo venezolano de comida, gasolina, etcétera, etcétera. Y ahora, desde el mismo estado de Táchira, se inventa un concierto con gente como Bosé, que le cantó a Pinochet, con gente como Miguel Bosé, que le cantó a Pinochet. Y se hace toda una pantomima y un circo en esa misma frontera tachirense donde convive el paramilitarismo y todos los negocios del narcotráfico que juegan con nuestra gasolina para poder producir cocaína y distribuir cocaína. Se escoge ese estado Táchira con una ciudad como Cúcuta, de las más pobres de Colombia. Recordemos que en Cúcuta, cuando tiempo hace Nicolás Maduro cerró por algún momento la frontera, en ese momento se decretó emergencia humanitaria desde Bogotá a Cúcuta, única y exclusivamente porque cerraron la frontera por pocas horas.
y se escoge el estado Táchira con una gobernadora ADECA, con un concierto de un lado a 100 metros de la frontera. Si ustedes ven el puente Tienditas y lo ven desde una vista satelital, este es el puente, ¿verdad? Ustedes van a ver que la tarima no está en el medio tapando el puente, sino que está de un lado dejando paso para que esas miles de personas o pasen por arriba o pasen por abajo de Tienditas, donde hay una trocha que se puede ver incluso en las fotos más simples y por donde también pasa mucho contrabando. Eso es un cóctel mortal. Ciudad donde convive el paramilitarismo. En ambos lados, porque también San Cristóbal está en una penuria, hay que decirlo también, como Maracaibo, por cierto. Penuria también del lado de Cúcuta. 2 conciertos y Cúcuta tomada por las fuerzas estadounidenses. Es una bomba de tiempo. Y a mí se me parece mucho eso al 11 de abril, donde marchas pacíficas llegaron a Chuao y de Chuao vamos a Miraflores. Y en Miraflores, francotiradores, Puente Llaguno y la historia ya la conocen ustedes. Entonces, cuidado porque está bien, guerra de minitecas. Padre, si un borracho lanza una botella mal lanzada, se prende la Tercera Guerra Mundial. A eso están jugando los Estados Unidos. Ese es todo el cuento de la crisis humanitaria. Es más, voy a ir más allá todavía. ¿Qué hora es? Voy a ir más allá todavía para ya ir terminando. Miren qué irónico esto. Y voy a ser yo también irónico si ustedes me lo permiten. Si por casualidad entraran estas 20.000 cajas o lo que sea, 20.000 ayudas, si por casualidad, escuchen bien lo que voy a decir, se dejase entrar de forma libre estas 20.000 cajas, lo que vayan a entregar estos señores, en la mañana, de Cúcuta a Táchira, ¿sí? Yo les apuesto que en la tarde ya están bachaqueadas otra vez en Cúcuta. Lo repito. Si de verdad en este momento el gobierno diga, ok, pasen ustedes, están como perros por su casa, como la Exxon en las aguas territoriales o los guarimberos en nuestros consulados o Tron en Cisco, pasen gringos, pasen a darnos la ayuda humanitaria. ¿Cuántos son? 20.000 cajas, dale, repártanla en Táchira en la mañana, en la tarde ya están en Cúcuta. Revendidas. Porque es una farsa. Es una farsa y es un atentado, no solamente contra la inteligencia de los venezolanos, chavistas, independientes y opositores, sino más aún contra nuestra dignidad, porque nosotros tenemos dignidad. Y Colombia se está muriendo de hambre. Yo no estoy tapando los problemas que hay en Venezuela. Durante 10 años los critiqué abiertamente en el canal del Estado Cayendo y Corriendo. Pero ¿cómo nos va a decir Colombia? Con más de 4.000 niños guajiros muriendo de sed en la Guajira colombiana. Que desde Colombia se nos va a ayudar. Por ahí dijeron, por cierto, varios colombianos, políticos colombianos, lo siguiente. Si por casualidad Maduro no deja entrar las 20.000 ayudas humanitarias, no hay problema, devuélvanlas y repártanlas en Colombia, que también hacen falta. Si por casualidad no dejan entrar las 20.000 cajas o lo que sea, no hay problema, repártanla en Colombia, que ya hace mucha falta. Por cierto, no estoy hablando del Chocó ni nada, estoy hablando de Cúcuta. En Cúcuta hacen falta. Si no, cuando Maduro cerró en aquel momento la frontera, Bogotá no hubiera declarado a Cúcuta en calamidad, lo llaman ellos allá, en la normativa colombiana. Entonces ahora, y con esto voy terminando, ahora resulta que los más importantes y protagónicos, corruptos,
chavistas salen a apoyar a Guaidó. Hoy salió uno. Hoy salió uno. Hoy salió uno. Eso es la parte positiva de la cuestión. Esa es la parte positiva de la cuestión. Salen desde los Estados Unidos prófugos corruptos a apoyar a Guaidó y salen corruptos dentro de la frontera venezolana a apoyar a Guaidó. Corruptos chavistas. Dirían ellos exchavistas. Dirían ellos exchavistas. Y salen también entonces los que nos amenazan al chavismo. Amenazan al chavismo. Vamos a matar a los chavistas y con esto quiero terminar. Vamos a matar a los chavistas. No va a quedar uno vivo. Eso sí, por aquí. Por las teclas. Por las teclas. Como si los chavistas fueran mochos. Mochos. Se están metiendo con un pueblo que cuenta con 5 o 6 millones de votos. Si quieren, digan que eso no existe, de votos. Por eso tenemos que calmar el juego cuando todavía está en paz. Porque yo no quiero ver a los guerrilleros del teclado, guerrilleros no, disculpen la expresión, respeto para los guerrilleros, guarimberos del teclado, no los quiero ver escondidos debajo de la computadora. Porque en todo el plan y en todo lo que yo escucho en los diferentes medios de comunicación venezolanos de oposición, se les está olvidando un pequeñito detalle, que el chavismo existe y existe todavía, con errores, con desaciertos, con corrupción, con burocracia, con arrechera, con mucha arrechera, pero existe. Existe. Y Donald Trump le está diciendo al chavismo, ríndete o te mato. Entonces, no por razones sociológicas, ni por razones antropológicas, ni por razones psicológicas, por razones biológicas. Si a ti te dicen, ríndete o te mato, y si te rindes también te voy a matar, van a hacer entonces que se cierren en una trinchera, como se decía en el mayo del 68, la trinchera tiene 2 lados. Si al chavismo, y a esos millones y millones y millones de chavistas se le dice, ríndete o te mato, van a encontrar a esos chavistas, primero que todo, unidos, y segundo, resistiendo hasta con los dientes. Entonces, es el momento de, llámenlo diálogo, no el bobalicón, no, llámenlo negociación, concertación, colóquenle el adjetivo que quieran. Pero si esto no lo paramos ahorita, cuando comiencen a caer, Dios y la chinita no lo quieran, ni San Benito, los muertos, ¿quién lo va a parar? Porque una guerra significa que no hay aviones para salir, que no hay transporte porque no hay gasolina, que no hay luz, que no hay distribución de comida. Y de eso vamos a ser víctimas todos y todas. Por eso yo insisto que no es momento de bravuconerías, es momento de parar el juego y en eso nosotros como ciudadanos podemos tener un rol importante. Los que queremos paz somos más. Los que queremos paz somos más de los que estuvieron en la Avenida Bolívar y somos más de los que estuvieron en la Avenida de las Mercedes. Los que queremos paz somos más de los que retuitean a Nicolás y a Guaidó. Los que queremos paz somos más de los países que defienden al uno o al otro. Y grandes estadistas como
Charles de Gaulle en Francia o Fidel en Cuba, siempre dijeron que la mejor, derecha e izquierda, para tomar dos ejemplos, que la mejor batalla y la mejor guerra es la que se evita. Porque les voy a decir algo, los venezolanos tenemos muchos años que no sabemos de guerra. A contrario de nuestros vecinos colombianos que tienen más de 100 años matándose entre ellos, torturándose, etcétera, etcétera, etcétera. Quería simplemente llevarles estas reflexiones fruto de la investigación, fruto de del trabajo colectivo de un grupo que está detrás de las cámaras y que hoy día de verdad apostamos por la paz, por la paz. Están llegando muchos mensajes a esta hora, por aquí por Facebook nos dicen muy buen análisis, hermano Pérez Pirela, te felicito, eres hombre de leyes y de paz, abrazo. Esto lo dice Adali Bolívar. A ver aquí, claro, quieren paz, por eso mataron a Óscar Pérez. Bueno, muy buen tema. Yo quisiera saber qué hubiera hecho Donald Trump con un helicóptero desde el cual con armas de guerra se dispara a la población civil del centro de Washington. O que hiciera Macron si ahí al lado del jardín de Luxemburgo aparecen unos marroquíes o unos franceses, quizás de origen marroquí, para dar un poco más de sazón, con armas largas disparando. Yo creo que es momento de utilizar la cabeza y no dejarse manipular tanto. Por aquí, hermanos, saludos, te queremos. Gabriel Marín, saludos, Pérez Pirela, extrañamos tu programa al aire, dice David Barreto. David, aquí estamos, transmitiendo desde donde sea, sin cortes comerciales ni cortes políticos. Estamos aquí, vamos a actualizarnos en el nuevo tipo de comunicación. Te invito, vamos a hacerlo. Antes que muera la televisión, por cierto. Bueno, me tengo que despedir, no sin antes agradeciéndole a ustedes y pidiéndole que se suscriban a los diferentes canales y sin antes, como siempre, decirles que los amo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Nos vemos, Dios y la Chinita mediante, el próximo jueves en otro desde donde sea. Se les quiere muchísimo.